o siente que, bueno, se le va a caer la casa, siente fobia por todo. Bien, hoy es un buen día para dilucidar un poco sobre este tema, la fobia. Para ello tenemos con nosotros al doctor Manuel José Díaz, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y gracias por acompañarnos en otra mañana más, aquí en Telenoticias al Despertar. Gracias, buenos días. Doctor, vamos de inmediato a cuestionar, a preguntarnos, para ver si podemos dilucidar el concepto de fobia. ¿Qué es realmente una fobia? Le llamamos fobia a un miedo intenso, reconocido como irracional, a un objeto o a una situación determinada. Y es un miedo que se acompaña de síntomas físicos, tales como sudoración, taquicardia, temblor, palidez, algunas veces hasta desmayo, diarrea y parálisis total. ¿A qué se deben estas fobias? ¿Qué las causa? Bueno, el niño normalmente tiene miedo a las cosas que desconoce, por ejemplo, la oscuridad, al mar, a los animales, principalmente a los insectos, y es un miedo protector. Si no tuviera miedo, haría cosas muy peligrosas para él. Normalmente este miedo se supera. Algunas personas no superan el miedo. ¿Por qué no superan el miedo? Algunos casos es porque la conducta es aprendida, generalmente tienen familiares fóbicos, otros socialmente o familiarmente se les induce y se les promueve ese temor. En otros casos se habla de una consideración genética, hay consideraciones genéticas por las que se nace así. Y la teoría psicodinámica habla de que hay un conflicto a nivel inconsciente, generalmente en el orden sexual u hostil, que el individuo reprime. Entonces ese conflicto inconsciente lo desplaza hacia el objeto que teme. Esto le permite evitar el temor al evitar el objeto y no darse cuenta nunca del verdadero temor que tiene inconsciente. ¿Todos podemos ser víctimas de las fobias o esto va dirigido a cierto grupo de personas con cualidades especiales? Cualquier persona puede ser víctima de la fobia, sin embargo se ve más frecuente en las personas que en la niñez han sido muy tímidas, en las personas que han tenido un familiar con fobia o en personas que se han visto expuestas a una experiencia traumática en relación con el objeto temido. Por ejemplo, si un niño le tiene mucho miedo al mar y la primera vez que se mete al mar casi se ahoga, entonces puede que desarrolle una fobia al mar. ¿Se puede hablar de tipos de fobia o cuáles serían realmente las más frecuentes? Sí, hay tipos de fobia. Por ejemplo, se llama fobia simple cuando usted le teme específicamente a un objeto o a una situación. Las más frecuentes son a los animales, entre ellos los insectos, y se oye mucho desde los ratones, cucarachas, culebras y arañas y sapos, es lo principal. La fobia social es el temor a verse ante un escrutinio por los demás, es decir, hablar en público, estar ante las cámaras de televisión, tomar un micrófono, ir a un urinal público, escribir en público. Son las fobias más frecuentes. ¿Se puede decir que las fobias está asociada a enfermedad mental o algo, una anomalía, no sé, algo mental? No, definitivamente no. La fobia es algo muy frecuente. Una persona que tenga fobia no necesariamente implica que tenga un desorden mental. Usted ha mencionado que se aprenden las fobias. Vamos a decirle un ejemplo concreto a nuestros televidentes. ¿En qué manera se puede aprender la fobia o enseñar a tenerle miedo a algo? El temor frecuente a las cucarachas, por ejemplo, a los ratones. El niño la primera vez que ve una cucaracha, por el aspecto que tiene la cucaracha, definitivamente le tiene miedo. Primero porque lo desconoce y segundo no le gusta el animal. No es nada atractivo. Pero si tiene una tía, un familiar que también le tiene miedo, le va a decir cuidado con las cucarachas todo el día, limpia ella, baigón con las cucarachas, desinfecta, puede desarrollar una fobia al niño y esto se le llama que aprendió esa conducta y reforzó su miedo por este tipo de intervenciones pues, de los familiares. ¿Se pueden iniciar las fobias en diferentes etapas de la vida? Vamos a hablar un poquito de esto, doctor. Sí, las fobias se inician en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, la de los animales, lo más frecuente es que sea desde la niñez. Nunca encontramos un adulto que nos diga, le empecé a tener miedo a los animales ahora que tengo 30 años. No, desde niño. Por ejemplo, la sangre es especialmente desde la adolescencia. Las mujeres se asocian. ¿A qué se debe? En las mujeres se ha relacionado esto con el periodo menstrual. Por ejemplo. Después de eso empiezan a tenerle miedo a la sangre. Y el miedo a las alturas sí es un miedo que se desarrolla especialmente en los adultos, es decir, una persona que nunca le había tenido miedo a volar, ni a las alturas, ni a los pisos, y después que tiene 30, 40 años empieza a temerle a las alturas.
Ahora que dice las alturas, ¿qué siente? ¿Cuál es la descripción, el cuadro de la persona que le tiene miedo a las alturas? ¿Qué siente esa persona? ¿Ahogo? ¿Puede sentir asfixia? ¿Qué siente? Descríbanos. Sí, las personas nos comentan que tienen una sensación de que van a caer y de que van a morir. Entonces parece que esto tiene que ver con un miedo a la muerte. Y en ese momento lo que sienten es mareo. Y el mareo es un desplazamiento, es un símbolo del desequilibrio, es decir, del caer. ¿A qué nos pueden llevar las fobias en un grado degenerativo, digamos, del caso de la fobia que sea? Sí, generalmente las fobias nos permiten seguir funcionando social y familiarmente sin ningún problema. Si usted le tiene miedo a las culebras y no hay culebras, no va a haber ningún problema. El problema sería si usted le tiene miedo a los espacios cerrados, como sería un elevador y tiene que trabajar en un 10º piso todos los días. Las fobias generalmente no buscan tratamiento porque, como le digo, no hay un deterioro en la vida de las personas. La fobia más grave es la que se llama agorafobia, que es la persona que le tiene miedo a estar en lugares públicos, después le tiene miedo a hacer filas, después le tiene miedo al transporte público y termina encerrada en su casa o no puede salir de su casa si no es acompañada. Esta es la que con más frecuencia acude a tratamiento. Esta es la de mayor incidencia. Sí. Bueno, definitivamente que es un tema realmente interesante. Yo le comentaba al doctor que yo creo que le tengo fobia porque siento que hasta que se me agudizan los sentidos a las cucarachas, se agudizan los sentidos. Vamos a cuestionar realmente al doctor en esto de las fobias. ¿Las vemos más grandes, las cosas las exageramos? Puede ser porque, como repito, el síntoma principal de la fobia es un miedo y el miedo nos hace ver desproporcionalmente la realidad. Bien, sumamente interesante. Esperamos que a usted, pero no nos queremos ir sin un consejito antes de despedirnos para aquellas personas que padecen de fobia. ¿Qué es lo que deben hacer en un momento de ataque de fobia? Bueno, la fobia hoy en día es una enfermedad o un síntoma totalmente tratable. Se puede tratar por psicoterapia psicodinámica, psicoterapias cognitivas. Hay un sistema de desensibilización que es la exposición gradual al objeto temido de manera progresiva. Y hay terapias de grupo. En Panamá, por ejemplo, hay un grupo Maracas que es totalmente gratuito, que un paciente le llamó Maracas porque dice en ese momento me suena el corazón y empieza a palpitar. Bien, definitivamente que yo creo que voy a tener que consultar a este grupo porque yo de las cucarachas no quiero saber absolutamente nada. Nada. Bien, gracias doctor por acompañarnos en esta mañana y conversar.